Conceptos básicos. Dentro del estudio de las microondas tenemos unas características especiales para poder comprender todos nuestros trabajos y nuestros desarrollos y estudios pertinentes a la materia. Dentro de estos tenemos la radiofrecuencia RF o tecnología inalámbrica. Este incluye el manejo, la recepción, el uso y se usa para transmitir la información, y comúnmente estamos hablando que es usada para la transmisión de señales electromagnéticas. Las señales electromagnéticas se están caracterizando por dos aspectos: frecuencia y amplitud. Dentro de estas señales tenemos una señal sinusoidal, la cual es una forma de onda que representa una serie de ondas seno o coseno. Tenemos otra característica que es su amplitud, su frecuencia, su fase, y aquí vamos a observar un pequeño ejemplo de ella misma. Como vemos, es una señal sinusoidal, tenemos los picos todo en su respectivo orden. Dentro de nuestros conceptos básicos también tenemos el análisis del dominio del tiempo y la frecuencia para determinar los distintos aspectos en nuestros proyectos. Aquí podemos observar la imagen donde podemos ver la potencia, la frecuencia y el tiempo, las medidas de las frecuencias y el tiempo, todo comparándolas para obtener un buen resultado a la hora de desarrollar nuestros proyectos. Aquí podemos ver las formas de onda y enseguida vemos su diagrama XY. Aquí podemos ver la forma de onda sinusoidal, la señal periódica rectangular y una señal aperiódica. Aquí podemos ver que nuestra forma de onda sinusoidal nos da un aspecto casi que constante, mientras que en nuestra señal rectangular tenemos un espectro de líneas discreto, y por último en la forma de onda de la señal aperiódica tenemos un espectro continuo. Las bandas de frecuencias son las que nos determinan el rango de las frecuencias que vamos a utilizar. Dentro de estas tenemos aquí algunas muy utilizadas, que son las HF, las VHF, las UHF, las SHF, las EHS. Cada una, como pueden observar, tiene ciertos rangos en los cuales van a trabajar, a lo mismo que los rangos de microondas también los podemos ver en la diapositiva. Las bandas ICM de Industrial Science and Medical, que son bandas no licenciadas. Recordemos que en las microondas es un bien que no es tangible, que es de dominio público y que la soberanía la ejerce el gobierno donde esté. Entonces tenemos un aspecto legal siempre que utilicemos esto. De igual forma, como podemos ver, hay ciertas bandas que son libres. Además de esto, también tenemos el ancho de banda. El ancho de banda es usado para expresar la cantidad de tiempo que se va a demorar nuestra información siendo transportada. Una definición más técnica es el ancho de banda del rango de frecuencias que una señal eléctrica ocupa. Aquí tenemos unos ejemplos. Son la transmisión de voz tiene aproximadamente 3 kHz, radio FM tiene 200, la TV tiene 6. La cantidad de información sin el número de niveles es M. La cantidad de información asociada es dada por la fórmula I igual al logaritmo de M. Aquí podemos seguir observando algunas otras fórmulas de la velocidad de información, la velocidad de modulación. Otro aspecto importante es saber la capacidad del canal. ¿Cuánta cantidad nos va a soportar de transmisión nuestro canal? Para esto, en el dominio del tiempo, podemos utilizar una fórmula que tenemos expresada en la diapositiva. A veces
Es muy frecuente confundir el ancho de banda con la velocidad de transmisión. Son similares, no iguales. También en nuestro estudio de microondas tenemos que tener un concepto básico de la longitud de onda, donde debemos verificar su distancia ocupada por un ciclo, la distancia entre dos puntos, su velocidad de la señal y dependiendo la luz en el espacio libre. Recuerdo que hay distintos aspectos que trabajan para nuestras señales. Tenemos también los conceptos básicos, una tabla que podemos ver el incremento del factor, el decremento y de nuevo el factor de decremento o el factor de incremento para algunas de las señales más utilizadas. Enlaces terrestres. Estos son enlaces que promueven la conectividad entre la Tierra y una estación espacial fuera de la Tierra. Estas, como todos radioenlaces, necesitan de una línea de vista que utilizan una señal portadora con una forma de onda emitida en forma análoga o digital. Aquí tenemos algunos ejemplos que son la telefonía básica, datos, el telégrafo, los videos, la telefonía celular, las comunicaciones en general. Aquí podemos ver un enlace terrestre. Un enlace terrestre, como podemos ver, está ubicado sobre la Tierra y aquí vemos cómo viene con las líneas de vista, que son muy importantes definirlas, y el funcionamiento de él. El espectro radioeléctrico. Este es un recurso natural de carácter limitado que constituye un bien de dominio público. Sobre este bien, el Estado ejerce su soberanía y asimismo este es un medio intangible que puede utilizarse para la prestación de diversos servicios de comunicaciones. Encontramos la banda 4, la BLF. Esta es la banda de muy bajas frecuencias, va de los 3 a los 30 kHz y tiene una longitud de onda de los 100 km a los 10 km. Encontramos la banda 5, baja frecuencia, con una longitud de 10 km a 1 km y va de los 30 a los 300 kHz. La banda 6, la MF, la frecuencia media, va de los 300 a los 3000 kHz y tiene una longitud de onda de 1 km a los 100 metros. La alta frecuencia, la banda 7, la HF, va de los 3 a los 30 MHz y posee una longitud de onda de los 100 metros a los 10 metros. La muy alta frecuencia, la banda 8, la VHF, con una longitud de onda de 10 metros a 1 metro y va de los 30 a los 300 MHz. Luego encontramos la banda 9, la UHF, ultra alta frecuencia, de los 300 a los 3000 MHz y con una longitud de onda de 1 metro a los 100 milímetros. La banda 10, la super alta frecuencia, SHF, de los 3 a los 30 GHz, con una longitud de onda de 100 milímetros a los 10 milímetros. Tenemos la EHF, la banda número 11, frecuencia extremadamente alta, de los 30 a los 300 GHz y con una longitud de onda de 10 milímetros a 1 milímetro. Vamos a los diferentes organismos internacionales que regulan el espectro y también los nacionales. En los nacionales tenemos el MINTIC, que es el Ministerio de las Tecnologías de la Información, y la ANE, la Agencia Nacional del Espectro. En cuanto a organismos internacionales, encontramos uno de los más importantes, que es la ITU o UIT, Unión Internacional de Telecomunicaciones. También tenemos la IFRB, que es la Junta Internacional de Registro de Frecuencias, la WARC,
es la Conferencia Mundial Administrativa de Radiocomunicaciones. Tenemos la FCC, Comisión Federal de Comunicaciones, la ANSI, la IEEE, la ETSI, la CMT, la CNAF. Los servicios de radiocomunicaciones. Dentro de esos servicios encontramos los servicios de radiodifusión, dentro de los que están la televisión, tanto VHF como UHF, el video digital y la radio AM y FM. Los servicios de radionavegación, GPS, radiolocalización, y el guiado de aeronaves. También tenemos los servicios de exploración de la Tierra por satélite, teledetección y sistema Meteosat. Otro de los servicios importantes en radiocomunicaciones es la radioastronomía y la investigación espacial. También tenemos los servicios de comunicación de datos y los servicios de radioaficionados. Dividendo digital. Pues básicamente nos vamos a enfocar en lo que es el dividendo digital en Colombia. Y pues básicamente es el segmento superior de la banda de UHF, que va de los 698 a los 806 MHz, y que pues en nuestra región está ocupado por la televisión, pero que debido a la digitalización de este servicio, pues dichos canales están migrando y dejando este segmento del espectro disponible a los servicios de banda ancha móvil, reduciendo sus costos de instalación e infraestructura. Esta porción del espectro posee pues características pues benéficas, como una mejor penetración en edificios y construcciones, pues haciendo sobresalir esta banda, la banda de los 700 MHz, en comparación con pues otras porciones del espectro. Para el año 2019 se espera que en Colombia la televisión análoga pues deje de existir, dejando libre este segmento para ser utilizado, pues como se ha comentado, en los servicios de banda ancha móvil, permitiendo que haya una mejor conectividad por medio de las redes móviles. El MINTIC y la ANE pues desde hace algún tiempo han iniciado procesos de adjudicación del dividendo digital aquí en Colombia. Y pues para este efecto presentaron un borrador del proyecto de esta parte del espectro, pues de la que va de los 700 MHz a los 1900 MHz, en busca de la masificación de los servicios 4G pues en todo el territorio nacional, buscando beneficiar las zonas más apartadas del país. Vamos a abordar ahora el tema de las antenas y repetidores para comunicaciones por microondas. Primero vamos a estudiar las características generales de una antena. Pues primero vamos a analizar la ganancia, que se puede definir como el cociente entre la densidad de potencia radiada por la antena en una determinada dirección. Este cociente se relaciona con la densidad de potencia que irradiaría una antena isotrópica a una igual distancia y en igualdad de distancias y potencia entregada por la antena. La directividad se puede definir como la relación de potencia radiada por una antena a una cierta distancia y en una determinada dirección.
El ancho de haz es la separación angular entre los dos puntos de media potencia, menos 3 dB, en el lóbulo principal del patrón de radiación del plano de la antena. Casi siempre se toma de uno de los planos principales. Polarización. La polarización de una antena es básicamente la orientación del campo eléctrico rodeado por dicha antena, y encontramos tres tipos de polarización, que son la polarización lineal, que es cuando una onda plana tiene componentes del campo eléctrico en un solo plano o en una única dirección. También está la polarización circular, y es cuando el vector del campo eléctrico rota de una forma que describe una trayectoria circular. Y por último, la polarización elíptica es cuando el vector del campo eléctrico rota formando una trayectoria elíptica. La eficiencia es la relación entre la potencia radiada y la potencia entregada a la antena, o también se puede definir como la relación entre ganancia y directividad. El ancho de banda es el intervalo de frecuencias en el que debe funcionar la antena de una forma satisfactoria. Se puede describir en términos de porcentaje respecto a la frecuencia central de la banda. Impedancia. En conclusión, la impedancia se define como la relación entre la tensión y la corriente en la entrada de la antena. Por último tenemos el diagrama de radiación, la representación gráfica de la radiación de la antena a una distancia fija y en función de las diferentes direcciones del espacio. Los repetidores de los enlaces de microondas. Tenemos los repetidores activos. En ellos se recibe la señal en la frecuencia de portadora y se la baja a una frecuencia intermedia para amplificarla y retransmitirla en la frecuencia de salida. No hay demodulación y son transceptores. Repetidores pasivos. Estos repetidores se comportan como espejos que reflejan la señal y se les puede dividir en pasivos convencionales, que son una pantalla reflectora, y los pasivos back-back, que están constituidos por dos antenas espalda a espalda. Se los utiliza en ciertos casos para salvar obstáculos aislados y de corta distancia. Antenas para enlaces de microondas. Para este tipo de enlaces se utilizan las bocinas piramidal, la bocina cónica, la bocina en plano E y la bocina en plano H. Aquí encontramos otros tipos de antenas para enlaces de microondas, como son la antena de parche, la antena de ranura, el dipolo de media onda, la antena de cuadro, la antena parabólica y la antena Yagi. Bueno, los tres temas que vamos a tratar a continuación son los de aplicación de las comunicaciones por microondas, I/O/ODU o interfaces I/O/ODU, y torres para comunicaciones por microondas. En las aplicaciones de las comunicaciones por microondas tenemos las siguientes: las telecomunicaciones, la radiodifusión, la televisión por cable, el acceso a internet, la red, telefonía celular, los radares, la industria armamentista, entre otras. En las telecomunicaciones, pues las aplicaciones de la microondas son varias. Sin embargo, su uso más frecuente se da dentro de las telecomunicaciones a largas distancias, como un sustituto de la fibra óptica o el cable coaxial. En la radiodifusión, ya que las microondas atraviesan con mayor facilidad la atmósfera y sufren en gran medida de interferencias. En la televisión, la internet y la telefonía, aunque se emplean cables coaxiales, usan una de las bajas frecuencias de microondas. En radares, pues debido a que pueden captar diversas características como el rango de velocidad de objetos que están a grandes distancias. Este uso en particular puede presentarse también
en el control de tráfico aéreo, navegación marina, control de misiles y aviación. En la industria armamentista con la tecnología de microondas, se desarrolla una arma que produce un efecto de inmovilidad en las personas. La arquitectura básica ha sido de la estación base, desde el punto de vista del diseño de una solución de radiomicroondas. Importante conocer en primer lugar los elementos que componen una de estas soluciones. La IDU, modem que interconecta la radio en el backbone de la red. En función de las necesidades puede ofrecer interfaces Ethernet, TDM, entre otras. La ODU, la unidad de radio en sí, viene definida por la frecuencia de sintonización y la subbanda de trabajo dentro de dicha frecuencia, altas y bajas. Aquí tenemos una explicación de la interfaz IDO-ODU, la interfaz AL-INDOOR, donde podemos ver que en la parte superior está la antena sola como un elemento pasivo, mientras que aquí en el armario encontramos la unidad IDO-ODU, lo que es el radio y los elementos de modulación y demodulación, así como los multiplexores. Tenemos también la configuración AL-INDOOR, AL-OUTDOOR, donde podemos ver que la unidad IDO viene fuera, pegadas a la antena, y obviamente en la parte del armario solo vendría la parte de control de IP, viene por medio de cable fibra óptica UTP. La split mount, podemos ver que viene la unidad ODU pegada a la antena, mientras que la unidad IDO viene, la outdoor viene dentro del armario. Para las estructuras para montar antenas en telecomunicaciones tenemos las autosoportadas con torres diseñadas con 3 o 4 montajes. Estas mismas pueden estar constituidas por una chapa plegada o tubos de acero. Tenemos las monopostes que se instalan rápidamente con un mínimo de equipamiento, son básicamente de acero y muy fáciles de instalar. Las monopostes ecológicas, que son las mismas monopostes pero con un aspecto más ecológico. Los mástiles ariostados pues vienen por medio de unos templetes colocados para poder sostener el mástil. Los mástiles telescópicos pues son ideales para aplicaciones en las cuales se necesite desplegar una estructura en una altura en forma rápida y transitoria. Son extensibles rápidamente por el medio del sistema neumático accionado por un compresor. Pueden llegar hasta alturas de 40 metros, incluso más. Esto sería básicamente lo que tenemos preparado en estos 3 puntos. Gracias.